La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos mucho de estar contigo también hoy. Muy feliz domingo, 24 de enero, el día del Señor, el domingo. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Vamos a ver qué caminos le gustan a Dios para guiarnos en la vida. ¿Por qué caminos le suele gustar guiarnos? Sobre todo si nos quiere llevar a la santidad, si nos quiere llevar a un amor muy grande hacia Él y hacia María. ¿Qué cosas le suelen gustar para nosotros? Entre comillas lo de gustar. Pero sí, los caminos que suele elegir para conducirnos a la santidad. Por cierto que hoy es el día de la Virgen de la Paz, 24 de enero, Nuestra Señora de la Paz, de manera que aprovechamos para recordar esa preciosa advocación de la Reina de la Paz que tanto ama María. Le pedimos a ella, a la Reina de la Paz, que ruegue por nosotros y por la paz del mundo entero. Bueno, pues vamos a escuchar el Evangelio y vamos a ver qué caminos le gusta elegir a Dios para conducirnos en el camino de la vida. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Hemos explicado hace poco este Evangelio en el que Jesús llama a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. De manera que hoy no nos vamos a detener en explicar esta llamada de Jesús a los apóstoles, sino que nos vamos a detener en la primera cosa que nos dice el Evangelio, después de que Juan fue entregado. En esa frase nos vamos a detener porque ahí vamos a aprender mucho sobre los caminos que le gusta elegir a Dios para llevarnos a la santidad. ¿Y qué caminos son? Pues ya lo habéis escuchado. Juan fue entregado. ¿A quién fue entregado Juan? A Herodes. Y sobre todo a Herodías, la mujer de Herodes, que odiaba a Juan. Le entregan en sus manos. Y Herodes lo mete en la cárcel. Y es verdad que Herodes admiraba a Juan, pero lo tenía en la cárcel. Y Juan sufrió mucho en aquella cárcel, porque tuvo seguramente una gran noche oscura en aquella cárcel, no comprendía los caminos de Dios.
vamos a ir explicando qué camino suele elegir Dios. Pues fijaos, Dios suele elegir el camino de la humillación. ¿Quieres que tu vida dé mucha gloria a Dios? ¿Quieres que tu vida dé mucha gloria a María? Pues prepárate para la humillación. Porque Dios suele elegir la humillación para aquellos a los que más ama y para aquellos que quieren amarle mucho, como Juan humillado en la cárcel, Juan Bautista, como Jesús humillado durante toda su vida y hasta el colmo de la humillación en su pasión y muerte. Dios suele elegir el camino de la soledad. Vemos a Juan el Bautista solo en aquella cárcel. Vemos a Jesús en tantas ocasiones solo. No le comprendían sus discípulos, mucho menos las multitudes, tampoco los fariseos y los sumos sacerdotes. Por eso Jesús busca la soledad, para hablar con el Padre, que es el que le comprende y le alienta. Por lo tanto, acostúmbrate a la soledad, porque tendrás momentos de soledad en tu vida, si quieres servir de verdad a tu Dios. Suele elegir Dios el camino de la persecución. Juan fue perseguido. Jesús fue perseguido. También tú serás perseguido si quieres vivir santamente. Habrá quienes no estén de acuerdo con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, con tu manera de hablar, con tus criterios, y te perseguirán, hablarán mal de ti, obrarán contra ti, te tenderán quizá trampas, zancadillas. Es parte del camino de la santidad. Lo suele elegir Dios para nosotros. El camino de la humildad. Si quieres amar al Señor, busca la humildad. Ama la humildad. Abraza la humildad. El camino del ocultamiento. No busques brillar. No busques tener éxito. No busques los cargos. No los desees. No busques que hablen bien de ti o ser muy famoso. Elige el camino del ocultamiento. Jesús se ocultaba de las multitudes. Jesús se ocultaba de los que le alababan y decían grandes cosas de él. Jesús prefería estar con pequeños grupos, en lugares retirados, con poquitas personas, para hablarles al corazón. Muchas veces solo, orando en el monte, junto al mar, en los lugares desiertos. El camino del silencio. No se trata de hablar mucho, sino de amar mucho. Para amar mucho no hay que hablar mucho, hay que vivir mucho, hay que poner en práctica mucho, pero no hay que hablar mucho. Busca el silencio, ama el silencio, practica el silencio, no hables mucho. Piensa bien lo que dices, cuándo lo dices y si conviene decirlo.
tiende más a callar que a hablar. Esos caminos suele elegir Dios, el camino del silencio. A veces se predica más con el silencio que con la palabra. El camino de la alegría del corazón. Procura estar alegre en tu corazón, porque Dios es alegría infinita, porque el Espíritu Santo siempre nos da motivos para tener esperanza. El camino de la pobreza. Jesús no fue rico, ni vivió entre riquezas. Fue pobre y vivió entre los pobres. Tenía cosas pobres, tenía costumbres pobres. Ama la pobreza, busca la pobreza en lo material y en lo espiritual. El camino del fracaso aparente. ¿Cuántas veces Jesús vivió en el fracaso aparente? ¿Cuántas veces decían de él que era un fracasado? ¿Cuántas veces parecía fracasar, por ejemplo, cuando predicaba y le rechazaban, que le ocurrió con cierta frecuencia? Le rechazaban los fariseos, le rechazaban los sumos sacerdotes, a veces también las multitudes cuando esperaban de él cosas que no les daba. Le quisieron lapidar varias veces, por ejemplo, en su pueblo Nazaret, cuando no hizo allí ningún milagro. Tienes que acostumbrarte al fracaso aparente, porque a los ojos de Dios no es fracaso, pero a los ojos de los demás sí serás a veces un fracasado, fracasarás a veces en tus cosas. Y tienes que comprender que muchas veces Dios elige ese camino para que seamos santos, para que le demos gloria, para que le salvemos las almas. El fracaso aparente. No busques el camino del éxito, no busques el camino de la fama, de los logros, porque te confundirás de camino. El camino de la confianza, de la paz y del amor a los enemigos. El camino de las bienaventuranzas, que es camino de confianza en Dios, de paz y de amor a los enemigos. Y el camino del abandono en las manos de Dios. Abandonarse en las manos de Dios. Dejar que Él te conduzca. Fiarte de las cosas que Él dispone para tu vida, incluso cuando no las comprendes. María sabía muy bien que Jesús podía haber elegido el camino de la fuerza para ser el Redentor del mundo, pero que eligió el camino de la dulzura, de la humildad y del amor. Y María siempre nos muestra a nosotros que no elijamos el camino de la fuerza, como no lo eligió su Hijo, sino que elijamos el camino de la dulzura, de la humildad y del amor. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo sobre esto, en el número 314. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara,
nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. ¿Veis? Los caminos de la providencia de Dios nos son con frecuencia desconocidos, no los comprendemos, nos sorprenden, nos desconciertan los caminos que Dios elige para cumplir sus designios, para llevar adelante los proyectos de su corazón. Nos vemos en este domingo, Día del Señor, en la adoración del Santísimo. Le vamos a decir a Jesús: me iré detrás de ti, como se fueron detrás de él Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Feliz domingo y que María te bendiga con su bendición maternal.